Buen día a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 8. Y continuar con nuestro estudio de este Evangelio. Bueno, la semana pasada, o en el último mensaje, fue hace ya 2 semanas, y ahí arrancamos con una nueva sección del libro. Mateo está mostrando las credenciales de Cristo como el Rey prometido a Israel. Y en el Sermón del Monte, Mateo demostró que la enseñanza de Jesús era una enseñanza que tenía autoridad, que no era como la de los demás. Y estuvimos por mucho tiempo viendo el mensaje del Sermón del Monte, y donde Cristo nos expuso de qué implicaba ser parte de su reino y qué significa seguirlo a Él. Y después de esta sección, Mateo va a dar ahora, en la próxima sección, una serie de argumentos que van a demostrar que Cristo no solamente tiene autoridad con lo que dijo, sino que Él tiene autoridad por lo que hizo. Y a donde quiere llegar Mateo es a demostrar de que el mundo que vio a Cristo no tenía ninguna razón para rechazarlo. Más bien, todas las señales que Él hizo daban testimonio de que Él era Dios encarnado. Y esto es así por las señales y el poder que Él demostró. Porque nadie puede hacer lo que Él hizo si no es Dios que lo hizo. Ese milagro, esa serie de milagros que Mateo va a usar para respaldar a Cristo como el Mesías prometido. La semana pasada estudiamos el primero de los milagros. Hay 9 que va a usar Mateo para demostrar el hecho de la identidad de Jesús. Y el primero fue la sanación de un leproso. Y fue hermoso poder ver reflejado en ese leproso no solamente el poder que Cristo tiene para limpiar y para restaurar aún a la persona que está agobiada por lo que ningún otro humano puede solucionar. No solo Jesús es capaz de hacerlo, sino que veíamos en la historia del leproso que Él quiere hacerlo. Y el hecho de que Jesús, con su toque tierno, haya consolado a este hombre y haya limpiado a este hombre y haya restaurado lo que nadie más podría restaurar, muestra que Jesús es la única esperanza para este mundo que está en esa misma condición. Hablábamos de la lepra como una imagen de la corrupción moral en la que está todo ser humano. Todos llegamos a este mundo con una enfermedad del alma que corrompe todo lo que hacemos y que nos condena. No hay ningún sanador, no hay ninguna esperanza para el hombre más que solamente Cristo. Y la buena noticia es que el único en el universo que puede salvarnos, quiere salvarnos. Y cualquiera que venga como el leproso, con esa fe sencilla, que clame al Señor por misericordia, va a encontrar a un Dios compasivo que salva. Entonces, la historia del leproso nos hizo pensar en el poder y en la capacidad que Cristo tiene para hacerlo y el deseo que Él tiene para salvar. Lo que vamos a ver ahora es una segunda historia donde de nuevo vamos a ver a otro hombre que en ese tiempo era un hombre despreciado socialmente. Así como el leproso era una persona a la que nadie se acercaba, la historia que vamos a ver es la de otro hombre que nadie hubiese imaginado que de todos los que habría ahí, Jesús hubiese elegido a él para servirle y para responder a un clamor que él va a hacer. Pero esta historia va a agregar algo más. Nos va a mostrar algo que lo vimos en el leproso hasta cierto punto, pero en esta historia va a ser muy claro.
Jesús va a terminar en esta historia alabando la fe de este hombre. Ahora, todo el centro de atención acá es Jesús. Lo importante de esta historia no es el centurión del que vamos a leer. No es su gran piedad o su bondad. Lo que queremos ver acá es a Cristo y su poder para salvar. Porque no hay nada en ninguno de nosotros que sea digno de ser alabado. Pero Jesús va a alabar a este hombre por algo. No porque este hombre tenga algo bueno, sino porque en este hombre se refleja algo que es muy bueno. Se refleja algo precioso, algo muy valioso, un tesoro para el ser humano, y es la capacidad de creer. Y Jesús, Él sabe que para que alguien crea, algo tiene que pasar antes en el corazón. Él sabe de que eso es el obrar de Dios en la vida de este hombre. Pero Jesús va a mostrar hasta qué punto puede llegar la fe de una persona. Y va a alabar esa fe. Y va a mostrar a través de esa fe esta gracia que salva, pero lo hace a través de esto que llamamos la fe genuina. ¿Qué es la fe genuina? Estuvimos hablando en el Sermón del Monte de que no toda fe es fe salvadora. Que hay personas que dicen creer, pero que esa fe no les va a salvar. Y no les va a salvar en muchos casos porque no está apoyada en algo verdadero. Hay gente que cree, pero está creyendo y confiando en algo que no puede librarle del pecado. Confían, por ejemplo, en ellos mismos. Confían en su propia bondad, en su propia justicia. Confían en un sistema religioso. Y piensan, no, yo ya estoy en Cristo. Yo ya voy a ir al cielo. Si estoy cumpliendo con todo lo que Dios me pide. Confían en algún evento pasado, en algo que dijeron o que hicieron. Pero su fe no está puesta en el Señor. Esa fe es una fe falsa. En esta historia vamos a ver cómo se ve una fe verdadera. Es más, esta historia va a sobresalir porque Jesús va a decir cosas de este hombre y de su fe que no la dice de nadie más. Entonces, si vos querés encontrar un cuadro en la Biblia de cómo se ve la fe genuina, este sería un lugar precioso donde ir. Porque Jesús mismo alaba la fe de este hombre y pone el foco sobre él y dice, así es como se ve. Y en esta historia, lo que va a hacer Jesús no solamente es describir a un hombre que tiene fe, sino confrontar a todos los que no tienen fe. Y va a mostrar de que no habría ninguna razón lógica para no creer. Pero a la vez, la única forma de disfrutar de todas las bendiciones de Dios es creyendo. No importa quién seas, no importa las ventajas que tengas, no importa cuánto acceso tengas a la verdad, no importa quién haya sido tu padre o tu herencia espiritual, lo único que te puede salvar es la fe personal. Y este pasaje nos va a enseñar cómo se ve entonces la fe verdadera. El título del mensaje es Fe genuina, fe genuina. Y hoy no va a haber puntos, así que solamente vas a tener que ir anotando los conceptos que vamos a ir repasando dentro de la historia. Pero quiero guiarte a través del flujo de la historia a poder ver a este hombre y reconocer esas marcas de fe genuina. Y espero que esa fe genuina que vamos a ver en este hombre pueda llenar de gozo a los que ven esas marcas en sus propias vidas. Y que pueden verla en la vida de otros y que puedan alabar al Señor por esa fe que Dios permite que haya en un corazón. Y también hoy va a ser una reprensión para aquellos que todavía no han puesto su fe en Cristo, para que ellos puedan también, como los judíos que estaban escuchando esta historia, ser confrontados y ver en un hombre tan que hubiese sido tan impensable que Él sea el que crea, ver a Él y decir,
¿Y por qué yo no? ¿Por qué no estoy yo creyendo tal como ese hombre creyó? Y quiero decirte, vos sos invitado a creer, tal como ese hombre, sin importar quién seas, sin importar en dónde estés en tu vida. Hoy hay una puerta abierta, hay un llamado de Dios a creer en Cristo. Vamos a leer la historia, está en el capítulo 8 de Mateo, versículos 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fe genuina. Ven que la historia comienza con Jesús regresando a la ciudad donde él había decidido poner su base de operaciones. Jesús creció en Galilea, pero en otro pueblo llamado Nazaret. Pero cuando empezó su ministerio, en Nazaret la gente no le creía y no le aceptaba porque estaban familiarizados con él. Así que Jesús decidió irse de Nazaret y hacer su base en Capernaum. Capernaum era una ciudad, un pueblo que comerciaba con el pescado principalmente. Y si bien no era una ciudad muy grande, sí tenía cierta importancia en la región, más bien por esta actividad comercial. Capernaum estaba en la zona de la que ya leímos en el capítulo 4, cuando Jesús empezó su ministerio y dice que hizo su base ahí en Capernaum. Se menciona Capernaum como un lugar de gran oscuridad espiritual. Había profecías que se habían dado de esta región, de que esta zona, que era tan oscura, con tanta decadencia moral, iba a tener acceso a la luz. Y Dios iba a darle luz. Y esa luz fue el ministerio de Cristo durante estos años, donde Jesús pasó la gran mayor parte de su tiempo ahí, caminando con esa gente, enseñando, haciendo milagros. Así que Capernaum fue una aldea muy privilegiada. Ahí en Capernaum se hicieron muchas de las señales de Jesús. Y Jesús tenía su casa, así que después de todo su recorrido siempre volvía a ese lugar. Pedro tenía su casa ahí y esa era una aldea entonces que tuvo muchos privilegios. Sin embargo, sabemos que las cosas no van a ir bien en Capernaum, porque también, aunque tenían tantos privilegios, ellos no creyeron. Vieron las señales, pero su corazón se endureció más y más. Y termina Jesús con palabras de lamento sobre Capernaum, diciendo en Mateo 11 más adelante: y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estas palabras son muy confrontativas, porque nos hacen pensar de que tener acceso a la luz es un regalo de la gracia de Dios, pero que se puede volver en una causa de mayor condenación si resistimos la verdad, si no creemos.
Y, y entonces Capernaum está en esa situación. Ahí es donde Jesús va a volver después de un recorrido. Y dice el texto que vino a él un centurión. Una de las características de Capernaum es que por estar en el norte de Israel había muchos más gentiles que en el sur, en Judea. En Judea había mucho más densidad de población judía. En el norte había mucho más interacción con otros pueblos. Entre ellos había muchos soldados que estaban estacionados ahí en el norte, y Capernaum y otros pueblos hacían comercio con ellos. La gente del sur menospreciaba a la gente del norte. Usaba el término, decían, ellos son amantes de los gentiles, como una forma de desprecio, porque los veían todo el tiempo compartir con los gentiles y interactuar con ellos, intercambiar cosas, así que había mucho desprecio. Este centurión que aparece acá no nos sorprende de que esté ahí, porque había muchos soldados en ese tiempo en el norte. Estos soldados estaban bajo la jurisdicción de Herodes, que administraba a estos ejércitos para mantener el control ahí en Israel. Se dice que este hombre era un centurión, y ustedes saben que el ejército romano tenía una organización que aparece muchas veces en los textos bíblicos. Por ejemplo, la formación militar más grande era una legión, y estas legiones podían consistir de miles de soldados, 4.000, 5.000 soldados, y un legionario las dominaba, las dirigía. Estos eran los generales romanos. Bajo estos hombres, estas legiones se subdividían en cohortes, que eran grupos de unos 500 soldados, que tenían también sus propios sistemas de administración. Bajo ellos estaba este tercer nivel, que eran las centurias. Las centurias eran unos 80 soldados que eran guiados por un centurión. El centurión, una pieza clave del ejército romano, porque el centurión, aunque estaba bajo el legionario o el comandante del ejército, él dirigía este grupo de 80 soldados con mucha libertad. Los centuriones se mencionan muchas veces en las Escrituras, y eran la columna vertebral del ejército romano. Muchos ven que, si bien había varios rangos, el rango más importante para la efectividad del ejército era el centurión, que dirigía en el ejército, y fuera del ejército este grupo de 80 hombres. Se le asignaban tareas a estos centuriones cuando había tiempos de paz, donde patrullaban o administraban o cuidaban ciertas zonas. Así que este hombre estaba estacionado en esta región y tenía este grupo de hombres a su cargo. El pasaje, hasta ahora no había nada raro, había un centurión, pero que se diga que el centurión vino a Jesús sí hubiese llamado la atención. Porque acordate, este es un soldado romano. Israel está bajo el dominio romano y Israel está muy resentida contra Roma. El centurión representa a sus opresores. Judíos y romanos no se llevaban muy bien. Entonces, pensar de que un judío, un romano, un soldado romano, venga a pedir a un maestro judío un favor o una ayuda, hubiese sido algo totalmente impensable. Pero este centurión no era cualquier hombre. Hay algunas cosas especiales de este centurión que empezamos a conocer una vez que empezamos a estudiar esta historia. Hay otro pasaje en Lucas capítulo 7. Si quieren abrir ahí, miren, en Lucas capítulo 7 tenemos la misma historia, pero contada desde una perspectiva distinta. Antes de mencionar esta historia, déjame recordar que Mateo fue escrito principalmente pensando en judíos. Mateo quiere que Israel entienda que Jesús era el Mesías prometido. Pero aunque esté escrito principalmente para judíos,
Mateo habla mucho en cuanto a los gentiles y la obra de salvación para los gentiles. Entonces, ahí tenés a Mateo por un lado. Por el otro lado, Lucas, él no es judío. Lucas es un gentil, es un doctor que está escribiendo principalmente pensando en los gentiles. Y aunque él escribe a gentiles, él también va a hablar acerca de los judíos y de los propósitos de Dios para Israel como nación. Pero hay dos intereses distintos y por eso sus historias la van a contar de maneras distintas. Mirá cómo la cuenta Lucas. En el versículo 1, 7:1, dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Solo con una lectura superficial vos te das cuenta de que hay cosas distintas en esta historia. A primera vista vos notás que Mateo nos contó la historia como si el centurión hubiese venido a donde estaba Jesús. Y Lucas nos dice que no fue que el centurión vino, sino que él envió a un grupo de judíos que vayan a Jesús a pedir este favor para él. Y aquí es donde personas dicen: mira, acá hay un error. ¿Ves? La Biblia está llena de errores, no coinciden estas historias. Ahora, la razón por la que no coinciden no es porque haya contradicciones, es porque cada uno te está enfatizando un elemento distinto de la historia. Y cuando Mateo dice que el centurión vino a Cristo, Mateo quiere mostrarte directamente a este hombre buscando al Señor. Pero muchas veces nosotros, cuando hablamos de cosas que personas hacen, no estamos suponiendo que esa persona lo hizo ella misma. A veces otros lo hicieron, pero decimos que esta persona lo hizo. Podemos decir: Nabucodonosor construyó Babilonia, pero no fue Nabucodonosor el que la construyó, ¿no? Él no pegó ni un ladrillo de toda esa ciudad. Pero él está atrás de todo esto. Entonces no hay ningún problema en decir Nabucodonosor construyó Babilonia, aunque fueron otros los que lo hicieron de hecho. Entonces Mateo nos dice: vino el centurión y le rogó a Jesús. Lucas nos dice en realidad lo que pasó fue: el centurión es el que está rogándole a Cristo, pero lo está haciendo a través de intermediarios. Esto es la parte que tenés que incluir ahí en la historia de Mateo. También nos agrega otros detalles de este centurión. Estos hombres que fueron eran judíos y estaban rogándole a Jesús que responda y que le conceda al centurión lo que el centurión está pidiendo. Y le explican a Jesús por qué él lo tiene que hacer. Y dicen: porque él es digno. Él merece que le ayuden. ¿Por qué? Y ahí dice Lucas que este hombre ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mateo no nos explica este detalle, pero tenés que entender esto de este centurión. Aunque él es un centurión romano, y naturalmente él está ahí como un representante de los opresores que están dominando esta nación, el contacto de este hombre con la nación de Israel había cambiado su corazón.
Y de alguna manera este hombre llegó a ver que esta nación tenía algo especial. Él escuchó hablar acerca del Dios de esta nación, las promesas de este Dios para esta nación. Y todo lo que vamos a leer en esta historia nos va a mostrar que este hombre creyó en esto, creyó en el Dios de esta nación, creyó en el Salvador para esta nación, creyó en las promesas para esta nación. Entonces él ama a esta nación. Y como una expresión muy práctica de ese amor, este hombre había invertido sus recursos para construir una sinagoga. Esta sinagoga es muy especial. Es uno de los lugares turísticos de las visitas a Israel hoy en día, en donde la gente que va a Capernaum puede ir y ver ahí en Capernaum las ruinas de una sinagoga muy antigua. Y bajo esas ruinas, los cimientos de una sinagoga aún más antigua, sobre la cual la otra sinagoga se construyó. Y esa sinagoga que está ahí más abajo, donde están esos cimientos, es esta sinagoga de la que se está haciendo referencia. Es la que este hombre financió, la que se construyó, es donde Cristo enseñó. Y eso es lo asombroso de poder ir a esos lugares, ¿no es cierto? Y tocar la historia, ¿no? Hoy la están escuchando de lejos, pero ahí está esta sinagoga de la que se habla en este pasaje. Entonces, este hombre va a actuar como lo hizo porque algo había pasado en su corazón antes. Y esto es lo que te tiene que llamar la atención. De toda la gente que vos te imaginarías que vendría Jesús y que mostraría fe tan grande en Jesús, el centurión hubiese sido el menos imaginado. Pero justamente ahí está este principio que vamos a ver en esta historia. La fe no es solamente una realidad para los que están expuestos a la verdad, sino es un obrar que Dios hace en el corazón, que permite que personas que sería imposible humanamente imaginarlo, puedan creer en la verdad del Evangelio. Así que el centurión llega y sabemos por Lucas que no es que él está presente delante de Jesús a través de estos otros hombres, le ruega. De nuevo, esto sería muy extraño. Los centuriones no están acostumbrados a rogar nada. Ellos son hombres muy duros. Son hombres que lideran a su ejército en el medio del clamor de la batalla. Hay un historiador que dice que los soldados romanos obedecían las instrucciones de sus generales porque le tenían más miedo al centurión que al enemigo. Entonces por eso le obedecían al centurión, aunque sea contra el enemigo. Esto era gente muy dura. Él no le pedía nada a sus soldados, y si él quería lograr algo, él tenía 80 hombres a través de los cuales él lo podía lograr. Él cuando quería algo de alguien, no le pedía un favor, le decía, hoy me venís a casa a cortar el pasto. No sé, para decirlo de una manera. Él se lo obligaba. ¿Y qué le iba a decir a un centurión? Tiene su ejército ahí atrás. Él no le ruega a nadie. Pero vos ves esto y vos sabés que hay algo que está pasando en este corazón. Porque este hombre se está inclinando delante del Señor en su actitud. Tal vez este ruego también está relacionado con la situación que estaba viviendo. La situación la va a explicar un poco más adelante. Él está desesperado y él cree que solo Cristo puede ayudarle. Entonces él está cargado y sus emociones le llevan, ¿no es cierto?, a que no sea solamente un pedido o una expresión superficial. Esto es un ruego, un clamor. Y en este ruego está no solamente esta actitud humilde de este hombre, que está reconociendo algo en Jesús, que le lleva a
a pedirlo como un súbdito lo pediría a alguien que está por sobre él, sino también la confianza en que Jesús puede hacer algo por él. Que si hay alguien que le pueda ayudar, sería Jesús. También las palabras que Mateo registra, que estaban en la boca de este centurión, lo muestran. Dice, Señor. ¿Se acuerdan cuando veíamos el leproso? El leproso se refirió a Cristo con la misma expresión. Le dijo a Cristo, Señor. Y ahí yo les decía, esta palabra Señor no es solamente un gesto de respeto, sino que es un reconocimiento de quién es Jesús. Más adelante no va a quedar ninguna duda de que este centurión piensa que Jesús es Dios hecho hombre. En las palabras que él va a decir más adelante. Entonces, este término, Señor, es más que solamente respeto. Es un reconocimiento de su naturaleza divina. Él es el Señor. Y con esta introducción, él va a hacer esta presentación delante de Cristo. Le va a mostrar la situación en la que él está. Presta atención de que el centurión no le hace ningún pedido a Cristo. Lo que viene ahora no es un pedido, sino es simplemente informar a Cristo de la situación. Porque este hombre está reconociendo en Cristo tal autoridad que él no se ve en el derecho de pedir nada a Cristo. Solamente él quiere que Cristo lo sepa para que Cristo pueda hacer lo que él quiera hacer con esta situación. Pero él llega diciendo Señor y le va a traer acá la situación. Mi criado está postrado en casa. La palabrita ahí para criado es una palabra que no es la que usualmente tendrías cuando se habla de un esclavo. La palabra griega acá es una palabra que se traduciría mejor como niño o muchacho. Es verdad, a veces en algunos pasajes se usa para hablar de un esclavo más joven, pero en el contexto en Mateo 2:16 se habló de la muerte de los niños con esta palabrita. La muerte de los muchachos, la muerte de los niños. Entonces, acá Mateo usa la misma palabra. En Mateo 21:15 también se habla de cuando Cristo entra en su entrada triunfal y están los niños cantando. Se usa esta misma palabra para hablar de ellos. Son los niños. Y no eran esclavos, eran niños. Entonces, la mejor forma para decirlo sería, mi muchacho está postrado en casa. Esta expresión que él usa muestra el aprecio que él tiene por este muchacho o este niño. Lucas, cuando cuenta la historia, él usa otra palabra. Él usa la palabra doulos, que es la palabra que usualmente se usa para esclavo. Entonces, lo que entendemos era un esclavo. Pero este esclavo es visto por el centurión no como una cosa de quien él no le importa nada. Hay mucho interés por este esclavo. Él lo llama mi muchacho. Él lo tiene en su casa. Hay tanto amor por él que él está quebrantado y él está yendo al Señor para pedirle al Señor este milagro, que él sane a este muchacho. Entonces, este es otro ingrediente de lo que vos ves en una fe genuina. Míralo hasta ahora. Decíamos, nada de esto sería lo que esperaríamos en un centurión. Lo que este centurión está mostrando es el testimonio de un hombre que ha creído en las palabras de Dios y ahora específicamente en la persona de Cristo. Y esa fe se está evidenciando en todos estos cambios que han habido en él. Un cambio de Dios para amar la nación de Israel, construir la sinagoga, un cambio de relación con los judíos,
a donde ahora él ya no los ve como su enemigo, ni los judíos a él, sino que ahora él se siente parte, él los envía a ellos. Un cambio de actitud hacia la vida, hacia las personas que le rodean, un cambio de actitud hacia los esclavos que él tiene. Los esclavos no son cosas, son las personas que Dios le ha dado, a quien él cuida. Y este es un testimonio de ese obrar que ya había sucedido en su corazón. Y él dice de este muchacho que estaba postrado en casa, que había sido postrado por alguna situación, dando a entender de que él no nació así, sino algo pasó, alguna enfermedad, algún accidente que llevó a que este hombre esté paralítico. Y esta parálisis está poniendo en riesgo su vida. No es solamente que él no puede moverse, sino que el tormento está creciendo, y usa esta expresión, grandemente atormentado. La palabra atormentado es la idea de estar torturado por esto. Y la imagen sería tal vez la parálisis está afectando ya sus órganos internos, donde tal vez le cuesta respirar, y él ve que la muerte es inminente. A menos que un milagro pase, el tormento que está presionando a este muchacho le va a destruir. ¿Por qué el centurión viene a Jesús? Bueno, podemos imaginarlo, no lo dice la historia, pero ya Jesús venía hace más de un año predicando y sanando personas. Entre otros, él ya había sanado paralíticos. Entonces, este hombre viene a Jesús porque había llegado a creer en quién es Jesús y había llegado a creer en el poder que tiene Jesús para librarle de esa enfermedad a ese muchacho que él amaba. Entonces trae su caso delante del Señor con esta actitud humilde, sin demandas, sin reclamos, ni siquiera pedidos. Señor, esto es lo que está pasando. A lo que Jesús responde en el versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Sin pensar en lo que sigue en la historia, pensá solo en esto que hay en las palabras del Señor. Hablábamos de este hombre despreciado por el mundo, por los judíos, y Mateo contándonos de la disposición que tiene Jesús de ayudar, de servir. O sea, tenés que imaginar esta escena como si... ¿Te acordás de la historia de Corrie ten Boom? Lo que implicaban los nazis para ella, para su familia, para su pueblo. Todo el daño que habían hecho, todas las muertes que habían causado. Imagínate todo eso revoloteando en el corazón. Pero dentro de todo esto, hay uno de ellos que algo cambió. Porque evidentemente por lo que él dice y lo que él hace, él ha llegado a creer en la verdad y rechazar todo lo demás. Pero sigue estando eso en la mente. Él es parte del enemigo. Pero Jesús escucha a este centurión, o de parte a esta gente hablando en cuanto al centurión, y lo primero que dice inmediatamente, yo lo voy a sanar. Fíjate de nuevo esa quiero, ¿no es cierto? Esa respuesta, quiero ser limpio. Y yo le decía la vez pasada, no hay nadie que venga a Jesús, jamás que sea rechazado por Él. Sin importar en qué condición viene, porque Él quiere salvar. Esto está en su corazón, entonces Él dice, voy a sanarlo. En ese voy a sanarlo también está Jesús afirmando de que Él puede sanarlo. Así como el centurión lo cree, por eso viene a presentarse el caso a Jesús, Jesús lo afirma, ¿sí? No hay ningún problema. Fíjate que Jesús no dice, yo voy a intentar sanarlo. Jesús no dice, vamos a ver si tiene fe, y si tiene fe capaz que se sane. Jesús dice, sí, lo sano. Porque Jesús no tiene ninguna limitación, su poder es completo, ¿no? Y entonces Él dice con palabras tan sencillas lo que Él va a hacer y nada lo puede impedir. Yo lo voy a sanar. Pero agrega algo a ese lo voy a sanar. Yo iré y lo sanaré. O en griego, yendo, yo lo voy a sanar. O diciéndolo
Estas son las circunstancias en las que Él va a ser sanado. Él va a ser sanado en las circunstancias de que yo vaya. ¿Sí? Voy a ir y lo voy a sanar. Lucas nos cuenta de que Jesús, de hecho, emprendió el camino hacia allá. Porque no fue el centurión el que vino, fueron otros. Pero mientras Jesús está yendo, le llega la noticia al centurión de que Jesús viene en camino. Y entonces él manda a unos amigos para decir lo que va a decir ahora. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Te acuerdas? Los judíos acababan de decir: tenés que sanar a este muchacho porque él es digno. Él nos construyó una sinagoga, él ama a la nación, él es digno de que lo sanes. Pero esto no es lo que él pensaba de sí mismo. Él piensa: no soy digno. Y lo primero que se tiene a la mente es, claro, él piensa: no soy digno porque judíos no entraban a la casa de los gentiles. Entonces él se da cuenta: no está bien, Jesús es un maestro judío, no puede entrar a casa. Yo soy un gentil. Puede ser, eso es lo que él pensó, pero esta actitud, no soy digno, yo entiendo de que va mucho más allá que eso. En Mateo 3, Juan el Bautista había usado estas palabras cuando habló de Jesús y dijo: no soy digno de desatar el calzado de sus pies encorvado. El más grande de todos los profetas de todos los tiempos entiende quién es Jesús y ve la miseria de su condición y él piensa: ¿qué contacto puedo tener yo con el Señor? Soy un pecador. No puedo reclamar nada, pedir nada, no puedo ni siquiera estar con Él. Solamente espero en su misericordia, pero te das cuenta cómo en el corazón de este hombre había una imagen de sí mismo que coincide con lo que Dios dice de nosotros. Y esta es la actitud que él tenía, de humillación. No soy digno. Hay muchos pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento de personas que responden de esta manera. En Génesis 18, 27, Abraham le habla a Dios con estas palabras: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él está intercediendo y le va a pedir que no destruya la ciudad de Sodoma, pero él usa estos términos: yo soy polvo y ceniza, Señor, ni me tendrías que escuchar. ¿Quién soy yo para decirte cualquier cosa a ti? Interceder por Sodoma, nada, no soy digno. Esta es la actitud que hay en el corazón de alguien que cree, que entiende con quién está hablando y se ve como Dios lo ve. Es no soy digno. Es la actitud de Isaías en Isaías 6:5. ¡Ay de mí que soy muerto! Cuando Isaías vio la revelación de la gloria de Dios, el trono de Dios, él piensa: voy a morir, no soy digno de estar acá. En Lucas 5:8, cuando Pedro está con el Señor y ve el milagro de la pesca milagrosa, él le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Ves esta actitud? No soy digno. O en Lucas 15:19, también la actitud de el hijo pródigo que vuelve a la casa con este mismo corazón: no soy digno de ser llamado tu hijo. La fe verdadera no es una fe que habla con presunción, con soberbia y que declara o que reclama o que ordena a Dios lo que Él tiene que hacer. Nadie que haya visto a Dios como Él es y que se haya visto a sí mismo delante de ese Dios en su pecado y que entienda que la misericordia de Dios va a hablar con esas palabras. Más bien esta es la actitud del centurión: no soy digno de que entres en mi casa. Este es un hombre humilde. Así es como un hombre que cree en el Evangelio responde. Y de nuevo, no sería natural en él. Él es un centurión.
Esto no es su personalidad, no es su formación. Él tuvo una formación militar, nada que ver. Esto es algo del corazón. Esto es la fe. Esto es lo que Jesús está viendo en estas palabras. Y algo más. Él va a agregar un detalle que es lo que le va a mostrar a Jesús la dimensión de la fe de este hombre. Hasta ahora Jesús está viendo todo lo que está pasando y está percibiendo todos estos elementos de la fe verdadera, de la fe genuina. Pero hay algo más que él va a decir. Lo que va a decir este centurión es esto: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se acuerdan que el leproso había dicho, si quieres, puedes sanarme? Ahora, de una forma similar, este hombre dice, no tienes ninguna limitación. Es solamente decir la palabra. Cuando veíamos el leproso, pasábamos por un montón de pasajes en donde Dios, con su palabra y su autoridad, gobierna toda la creación. Y Él tiene poder para crear, Él tiene poder para destruir, Él tiene poder para sanar, para restaurar. Su palabra es suficiente. Cuando este hombre le dice a Jesús, solamente dilo y será hecho, está mostrando una fe asombrosa. Una fe sobre algo que él nunca había visto. Por ejemplo, hasta este momento Jesús nunca había sanado a nadie a la distancia. Él sanó a personas tocándolas. Él sanó a personas escupiendo en barro, poniéndolo en sus ojos, diciendo que se lave. Él sanó a personas en esa interacción en presencia, pero este hombre se atreve a pedirle a Cristo algo que nunca había sido visto. Pero él lo cree porque él ha entendido quién es Jesús. Y entonces él le dice, di la palabra, di una palabra, una sola palabra sería suficiente. No hace falta más. No le está dando una orden a Jesús. Di la palabra es simplemente un reconocimiento de la autoridad que Jesús tiene para hacerlo. Y mi criado sanará. Él no tiene dudas. Cristo es poderoso para hacerlo. Él sabe que Cristo es Dios. Él es poderoso para sanar a este hombre con una sola palabra. Y agrega una explicación. Esto no lo pone Lucas. Solo Mateo nos cuenta de que... esta parte sí, la próxima parte es la que no. Esta parte todavía sí está también en Lucas. Pero Mateo nos cuenta esto, que el centurión agrega esta expresión, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Cuál es el argumento que él va a decir? Fíjate, él dice, Jesús, solo decir la palabra sería suficiente para que cualquier enfermedad desaparezca, porque yo también estoy bajo autoridad. Pero ¿de qué va a hablar este hombre? Porque está hablando de la autoridad que Jesús tiene, pero él menciona que él está bajo autoridad. Este es el cuadro. Este centurión va a decir, yo sé lo que implica autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad significa que uno dice y las cosas se hacen. La autoridad es lo que este hombre va a hacer en el campo de batalla, en donde él estaría en condiciones de decirle a todo su escuadrón que vaya hacia su misma muerte y todo el escuadrón lo haría. Ustedes saben que en ocasiones, cuando el ejército romano mostraba cobardía o debilidad en el campo de batalla, o simplemente porque perdía una batalla, una de las disciplinas para el ejército romano era el concepto de diezmar el ejército. ¿Qué era diezmar el ejército? Era juntar a todo el ejército y hacer que maten a 1 de cada 10 entre ellos. Y ese va a ser el castigo por haber perdido esa batalla. Iban a diezmar el ejército. Ahora, vos entendés el grado al que llega la lealtad y la obediencia de estos hombres, que cuando dicen maten a 10, matan a 1 y esa persona se deja matar por todos los demás. Así es, se dice y se hace. Eso es autoridad. Y el centurión está diciendo, mira, yo soy una autoridad subordinada y yo sé lo que es autoridad. ¿Cuánto más la persona que no está bajo autoridad? Cuando él dice yo soy hombre bajo autoridad, lo que está implicando es que Jesús no es hombre bajo autoridad. Jesús está en la cúspide de la autoridad.
Todo está bajo sus pies. Él es la autoridad suprema. Él no le rinde cuenta a nadie, ni obedece a nadie, porque Él es Dios. El centurión no lo es. El concepto de autoridad romana, que es de donde sacamos nuestra palabra autoridad, tiene que ver con que el emperador es el dueño de todo el imperio. Pero él delega a personas su autoridad para que ejerzan autoridad. Entonces, en la mente de este hombre, autoridad es algo recibido. Pero en Cristo, Cristo no recibe esa autoridad. Él es la autoridad suprema. Claro, tal vez te hace un poco de conflicto en tu mente este hecho de que Jesús sí habló de que Él recibe autoridad. Por ejemplo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Entonces Jesús recibe autoridad. Él también está bajo autoridad, ¿no? Es que cada una de estas expresiones se refieren a la administración de la deidad del plan de redención, pero no a la esencia de Dios. La esencia de Dios es una, y el Hijo comparte con el Padre la autoridad también de ser Dios. Entonces, claro, en el programa de redención, el Hijo se va a someter al Padre, pero en su esencia, Él es la autoridad suprema. Y esto es lo que está reconociendo este hombre. Él es Dios encarnado, Él no está bajo autoridad. Él puede decidir lo que Él quiere. Ahora, te hago esta pregunta. ¿Vos has llegado al punto en el que has reconocido a Cristo de esta manera? En el que vos entendés que Jesús tiene la autoridad suprema sobre toda la creación, sobre el mundo material y sobre el mundo espiritual, sobre todas las almas, que Él puede decidir lo que Él quiere de cualquiera. Y vos has llegado al punto que llegó este hombre de rendirte a esa autoridad suprema. A rendirte de tal manera donde vos decís, Señor, si vos lo dirías, se haría, porque yo entiendo lo que es autoridad. Autoridad es que se hace lo que se dice. Y decir, Señor, eso es lo que yo quiero, que tú hagas lo que quieres. Que hagas lo que quieres conmigo, que hagas lo que quieres con este criado mío, que hagas lo que quieres con toda mi vida, porque tú eres la autoridad. El concepto de fe genuina está empapado de este principio de reconocer quién es Jesús y reconocer a Jesús como autoridad suprema y entender qué significa que hay autoridad y rendirme a esa autoridad. Eso es lo que este hombre está reconociendo acá. Yo soy hombre bajo autoridad y digo a este, ve, y al otro ven, a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Cuando Jesús escucha a este hombre decir esto, viene el versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló. Le puse al título del mensaje fe genuina, podríamos haberlo titulado también fe asombrosa. Porque asombrar a Cristo no es algo sencillo, ¿no? Porque Él ya sabe todas las cosas. A Él nada le sorprende, porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro inmediatamente. No le asombraría, ¿no es cierto?, mi capacidad y mi poder, porque Él es infinitamente más capaz que yo. Cada vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra de asombrarse, se refiere a las personas que se asombran de lo que Jesús hace. Pero solamente en 2 ocasiones aparece que Jesús se asombra. Y las 2 tienen que ver con la fe. En este caso, Jesús se asombra de la fe de estas personas. Y más adelante, también ahí en Mateo, se va a decir que Jesús se asombra de la incredulidad de otros. Entonces, Jesús se asombra. ¿Qué significa que Jesús se asombra? ¿Jesús no lo veía venir? ¿No sabía lo que iba a pasar? Claro que sí. Él sabe todas las cosas. Es más,
Yo creo que Jesús le dijo, yendo voy a sanarlo, para poder abrir esa puerta para que este hombre exprese este tamaño de fe. Jesús quería que todos nosotros veamos la gran fe de este hombre y entendamos cómo se ve una fe grande, basado en este principio de autoridad suprema. Entonces Jesús le dio pie para esto. Él ya lo sabía, pero ¿qué quiere decir que se asombra Jesús? Lo que quiere decir es que Jesús la alaba, esa fe. La reconoce, la exalta. Y no la exalta como si fuese a ser un mérito personal. Porque por nuestra condición estaríamos perdidos en nuestra rebeldía toda nuestra vida. Claramente Dios obró en este centurión. Claramente fue el poder de Dios que trajo la verdad hasta este hombre. Y el Espíritu de Dios que obró en el corazón de este hombre para que vea a Cristo y lo reconozca como Él es. Pero cuando uno ve la fe genuina en alguien, tiene que alegrarse. Tiene que alabar esa fe. No porque estemos alabando a la persona, porque sabemos de dónde viene esa fe. No hay nada que nosotros hagamos, ningún valor en nada, ningún servicio a Dios. Y a veces tendemos a este peligro, ¿no? Nosotros decimos, no queremos reconocer a una persona porque toda la gloria tiene que ser para Dios. Ahora, ¿cómo es que Cristo está alabando la fe de este hombre? ¿Por qué no dice Cristo, gloria a Dios por lo que hizo este hombre? Porque reconocer a Dios y dar gloria a Dios implica también reconocer lo que Dios está haciendo en la vida de personas. Y la forma en práctica en la que se ve en una persona reflejado ese obrar. Claro, al fin a quien estamos alabando es a Dios, no es a la persona. Pero estamos diciendo, mira esta persona. ¿Quién podría haberlos dicho? Mirá cómo Dios transformó a esta persona. Mirá su amor por él, mirá su amor por otros, mirá su consagración, mirá su servicio fiel, mirá su amor por la palabra, mirá los dones, cómo el Señor lo está usando. Gloria a Dios por esta fe. Es Dios el que lo está haciendo. Pero Jesús lo está señalando en él. Está diciendo, qué fe asombrosa. Y aclara por qué se maravilla en la próxima expresión y dijo a los que le seguían. Estos que le seguían, acuérdense, no es gente que toda ha creído en Cristo. La mayoría de ellos le están siguiendo solamente por razones equivocadas, ¿no? Por curiosidad o por necesidades. Pero Jesús aprovecha esto para tomar la fe de este hombre y ponerla como un testimonio para todos los que estaban ahí. Y confrontarlos con la fe de este hombre, diciendo estas palabras. De cierto os digo. O sea, va a decir algo importante, algo seguro. De verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta expresión te da la idea de que Jesús está en la búsqueda de la fe. Porque esta palabra he hallado no es la palabra para me la encontré accidentalmente, sino que es la idea de buscar y encontrar. Y este es el cuadro. Es que Jesús está examinando los corazones. Él no solamente enseña a la multitud, Él busca. ¿Qué busca? Busca la fe. Porque eso es lo que le importa a Él. No es solamente tener a las multitudes a su alrededor. Él quiere que crean. Entonces Jesús está mirando y Él ve mucho más que nosotros. Él ve el corazón y Él conoce todo. Y Él ya ha estado predicando por un año. Y Él ha visto fe genuina. Para este momento, los discípulos le están siguiendo ya, los apóstoles están ahí con Él. Así que no es que no hay nadie que creyó. Pero cuando Jesús dice no he visto a nadie con tanta fe, está mostrando que aún la fe genuina se desarrolla. Aún la fe genuina crece. Aún la fe genuina está en diferentes grados en un corazón. Y entonces Él está pensando, claro, por ejemplo, si vos mirás los discípulos, ellos habían creído en Cristo. Pero qué duros eran para aceptar algunas cosas tan claras que Jesús le había dicho. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen,
Muéstranos al Padre y nos basta. Hace 3 años que estoy con ustedes. El que me ve a mí, ve al Padre. Y este centurión inmediatamente lo creyó. Él es Dios hecho hombre. Los discípulos luchaban con su incredulidad cuando Jesús le hablaba de que iba a morir y sus temores. Luchaban con la incredulidad en cuanto a la capacidad de Jesús de suplir necesidades, de sanar personas. Y no dudaba en nada. Dilo, yes, tú tienes autoridad suprema. Tú eres Dios encarnado. ¡Qué fe tan asombrosa! Pero las palabras, tal vez para subrayar acá, es ni aún en Israel. ¿Qué quiere decir Jesús, ni aún en Israel? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué Israel menciona acá? Y es esto. De todos los que hubiésemos esperado que respondan en fe, es Israel. Ellos son el pueblo a quien Dios le hizo las promesas. Ellos tienen la escritura. Ellos han escuchado la enseñanza por siglos. Ellos están viendo las señales, todas las señales. Ellos les conocen. Pero qué trágico esto. Cuando el pueblo que tiene todas las ventajas y todos los beneficios no evidencia la fe salvadora, que es el único camino para disfrutar de todos los beneficios del reino. Y esta va a ser la confrontación que va a dar lugar a lo que viene después, en los próximos capítulos, el rechazo de Israel. Israel no cree. Israel tiene todo, pero no cree. Ni aún en Israel. Qué confrontación tremenda. Esta historia me hizo acordar a mí de la historia de Jonás, cuando Dios lo manda a Nínive a predicar a los gentiles que vivían en la peor bajeza, en la crueldad absoluta, y lo manda allá, y el primer día que predica se convierte toda la ciudad, y allá en su casa, en el reino del norte, nadie, todos endurecidos, profeta tras profeta. Y uno dice, ¿cómo funciona la fe entonces? No es que cuanto más oportunidades va a haber más fruto, no necesariamente, porque no se trata de estar expuesto a la verdad, se trata de creer la verdad. No tiene que ver con hacer cosas religiosas, tiene que ver con la disposición de mi corazón hacia la verdad que se me está enseñando. Es una actitud del corazón. Es la fe de la que estamos hablando, ni aún en Israel. Cuando pienso en esto, me quiebra el corazón pensar en que no hay nada que yo pueda hacer para que los que están expuestos a la verdad tengan esa fe. Esto no funciona como pensar, bueno, si mi hijo crece en un hogar cristiano, escuchando historias bíblicas todos los días, y si yo le corrijo y le instruyo, entonces él va a ser un hombre de gran fe, de gran dependencia en el Señor, de gran servicio al Señor. Porque esta historia nos golpea en el rostro diciendo, la verdad es que Dios muchas veces hace todo lo contrario. Y Dios salva a la persona más inesperada. Y mientras toda la nación se endurece y rechaza al Mesías, acá hay un soldado romano que tiene la fe que nadie en toda la nación tiene. Y ese es el poder, esa es la esencia del Evangelio. Entonces Jesús, ahora sí, estas palabras son palabras que Mateo agrega para complementar este cuadro.
donde Jesús dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras Israel está endurecida, Jesús profetiza que en los años que siguieran iba a haber un avivamiento en el mundo gentil. Y usa esta expresión muchos. Claro, ya hablamos de que son pocos los que se salvan, ¿no? Ya explicamos este hecho. Pero aunque son pocos los que se salvan, acá Jesús está diciendo que va a haber muchos gentiles salvos. Y muchos nos está haciendo pensar en la proporción. Y aún hasta el día de hoy, si vos mirás cuántos judíos se han salvado, y vos te das cuenta de que Jesús vio la era de la iglesia, muchos van a venir. Y fuera, aún más allá de la era de la iglesia, cuando termine y esté el tiempo de la tribulación, la Biblia nos habla de una gran multitud, de toda lengua, pueblo y nación, que van a convertirse. ¡Qué esperanza tan gloriosa para los gentiles! Pensar, esta fe que se vio en este soldado romano, es esta misma fe que se va a ver en muchísima gente a través de los siglos. Y cuando vos estés cargado, pensando, no hay fruto, el ministerio no avanza, parece que son más los que quedan en el camino que los que creen. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Estas palabras deberías ponértelas. Vendrán muchos, muchos van a venir. Nada lo va a evitar. La promesa del Señor y la garantía de su obrar. Él va a traer salvación. Muchos van a ser salvos. Del oriente, del occidente, si vos estabas parado en Israel, hacia el oriente estaba lo que antes habría sido el imperio babilónico. Más al oriente estaban los persas. Más al oriente India. Más al oriente China. Del oriente van a venir. Y si estabas parado ahí y mirabas hacia el occidente, veías Europa del Este, después veías Roma y todo el mundo occidental representado por Roma. Del occidente van a venir, de ahí estamos nosotros al occidente. Del oriente y del occidente, el Señor va a juntar a los salvos. Y esta es la promesa del crecimiento de la iglesia entre los gentiles, que para ese tiempo era un misterio, eso no se había revelado todavía. Y esta expresión, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué cuadro! Sentados. Ahí la palabra sentado en realidad es la palabra recostarse, no es la palabra sentarse. Porque hoy vos te sentás a la mesa, en el mundo antiguo no te sentabas en el oriente a la mesa, te recostabas. Las mesas estaban en el suelo y era la costumbre de acostarse alrededor de la mesa, apoyado en uno de tus brazos y comiendo con la otra y reclinado en otra persona. Imagínate este cuadro de comunión y te mete en este cuadro Abraham, Isaac y Jacob. ¡Qué privilegio! El pueblo de Dios, la iglesia, los gentiles, los romanos, los despreciados del mundo sentados a la mesa. Versículo 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Claro, no se está refiriendo a personas salvas. Los hijos del reino son las personas a quienes se les había prometido el reino. Son las personas por quien Cristo vino a establecer el reino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué cuadro tremendo! Los que pensarías que deberían estar adentro no lo están. Más bien están en las tinieblas de afuera. Jesús usó dos cuadros para hablar del tormento eterno. Usó el cuadro de el Gehenna, que sería un lugar, es un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Es donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. La expresión de Gehenna trae la imagen del sufrimiento físico que va a implicar ese lugar del castigo. Y también Jesús usó este cuadro que es las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera es el mismo lugar, pero está enfatizando la separación, la exclusión,
lejos de Dios, lejos de la comunión con Él, lejos de su luz, de la luz de su presencia, de sus atributos, para siempre. Ese es el cuadro. Y agrega, allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra lloro es la palabra de lamento por una persona que está en gran agonía. Y este lloro viene en estas personas porque entienden la condición en la que están. Están llenas de remordimiento y recuerdos de cuántas veces escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Y están anticipando toda una eternidad de sufrimiento de la cual nunca van a salir. Y eso es lo que le hace lamentar como una persona que está en un funeral. Todo el tiempo lloro y crujir de dientes. Y acá el crujir de dientes lo que señala es el sufrimiento y la agonía que pone tenso todos los músculos. Entonces, ahora Jesús termina esa expresión y ahora se dirige al centurión y le dice, ve y como creíste te sea hecho. Hay algo para corregir acá. Jesús no está diciendo que la fe es un requisito para que este siervo haya sido sanado. Porque ¿te acordás que Jesús le había dicho, yo lo voy a ir a sanar? Fue inmediata la respuesta. Después Jesús va a decir, qué grande que es tu fe. Pero antes de decir qué grande que es tu fe, él dijo, yo lo voy a sanar. Él puede sanar al que quiere. La sanación en los evangelios no están relacionadas, no están limitadas por esa fe. Entonces Jesús no está diciendo, bueno, ya que creíste, ahora tu fe le sanó. Porque mucha gente cree esto, cree que la fe tiene algún poder milagroso. Entonces lo importante es que creas. Y si vos crees, cosas buenas te van a pasar. Pero eso no es verdad. Solamente si crees la verdad te van a pasar cosas buenas. El objeto de la fe es la clave, no la fe en sí. Entonces, lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es, tal como creíste, así te va a pasar. Lo que le está diciendo es, lo que vos creíste es la verdad. Entonces, como creíste la verdad, lo que vos creíste va a pasar. Yo lo voy a sanar, porque yo quiero sanarlo y puedo sanarlo y voy a sanarlo. Entonces, lo que vos creíste va a pasar. Y estas son las palabras a la fe genuina. Las palabras de Cristo al que tiene fe genuina es, lo que vos crees va a pasar. No porque vos lo crees, sino porque es verdad. Es porque Dios lo dice. Es porque has creído en la verdad, en el verdadero, en Cristo. Y entonces va a pasar lo que crees. Y este joven se va a sanar. Ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y está resaltado esa última expresión. Fue en ese mismo momento. En Lucas nos dice, cuando volvieron, los que llevaban el mensaje encontraron ya a la persona sana. Y te imaginas, le preguntan, ¿no? ¿A qué hora se sanó? Y calculan y es el mismo momento en que Jesús está diciendo, está sano. Y es lo que este centurión había dicho, di la palabra y es un hecho. Jesús tiene el poder y la autoridad. Bueno, la pregunta para terminar es, ¿tenés vos esta misma fe? ¿Tenés vos la misma fe del centurión? Porque esta es la fe genuina, esta es la fe salvadora. Esta es la fe que Israel no tuvo, por la cual fue condenada. Aún hasta el día de hoy se mantiene en ese endurecimiento. Esta es la fe que salvó al centurión y es la fe a la que Cristo se admira, se maravilla. El segundo concepto, hablamos acerca de la autoridad. Y la pregunta es si vos reconocés a Cristo como el centurión lo vio, con esa autoridad suprema. Si vos te inclinás ante esa autoridad, tal como lo dijimos con el leproso, no se trata de nuestros derechos, se trata de quién Cristo es. Entonces, había dicho con el leproso, si el leproso no hubiese sido sanado, aún él sabría que Jesús era quien dijo ser. No necesitaba una prueba, una evidencia, él lo sabía. De la misma manera, este centurión.
Este centurión afirma quién Cristo es y Cristo es la autoridad final. ¿Te sometés vos a esa autoridad? ¿Vos creés que Jesús tiene la autoridad para resolver todos tus problemas inmediatamente si quisiera? ¿O vos ves a Dios como un Dios impotente o incapaz de hacerlo? ¿O vos has llegado al punto donde vos te has inclinado a esa voluntad y decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer lo que quieras, pero estoy dispuesto a que sea lo que vos quieras lo que suceda y no lo que yo quiero? Y si tú no fueses a sanarlo, si tú no fueses a cambiar el corazón de esta persona, si tú no fueses a cambiar mis circunstancias, aún así yo me inclino, tú eres la autoridad. Tú gobiernas sobre todos. Eso es lo que el centurión reconoció. La otra, ¿podés maravillarte al ver la fe genuina a tu alrededor? ¿O has perdido tu capacidad de asombro? ¿Podés ver a un hombre como el centurión y alabar al Señor por su poder y su gracia? Y al final es lo que Mateo está resolviendo acá. ¿Quién es Jesús para vos? No solamente sorprenderte de lo que Él puede hacer, no solamente estar con Él por curiosidad o por algún beneficio personal, sino lo importante es quién es para vos. ¿Lo creo o no? Y hace poco hablando con personas, yo hablaba de esta fe y yo les decía, no tenés que esperar que Dios haga algo especial. Él ya hizo todo para salvarte. Él te llama, Él te invita. Vos tenés que creer. Es así de simple, pero así de asombroso también, de que una persona pueda creer. Cuando una persona cree, le damos toda la gloria a Dios. Pero cuando le estamos llamando a la persona, le decimos, cree, cree. Está acá disponible Cristo para vos. Él puede limpiarte, Él puede salvarte. Tenés que creerlo. Tenés que confiar en Él. Tenés que rendir tu voluntad a Él. Hacelo hoy y Él te va a salvar. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Ha sido tan dulce ver a Cristo en acción. Escuchar el relato de Mateo que estuvo ahí y escucharlo contarnos la ternura de nuestro Señor, el amor, aún el asombro de Él y ver cómo aún en este hombre se expresa una vez más su verdadera naturaleza. Él es Dios y nosotros lo hemos creído y no tenemos a ningún otro lugar a donde ir más que solamente venir una vez más a Él y postrarnos y decir, Señor, si quieres puedes. Pero aún como nos enseñó Cristo, ahí en el huerto del Getsemaní, cuando le dijo a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Este es nuestro deseo también, que tu voluntad se haga. No venimos con demandas, no es que venimos para reclamar algún derecho que tengamos. No tenemos el derecho de que tú salves a nuestros hijos. No tenemos el derecho de que tú sanes nuestro cuerpo. No tenemos el derecho de que tú nos des más recursos. No tenemos el derecho de que tú facilites nuestro ministerio, nuestra vida. No tenemos ningún derecho. Venimos rendidos a ti diciendo que tú puedes hacerlo. Y queremos que tú lo hagas. Que hagas lo que tú crees mejor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Te amamos. Queremos vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.